Saludos cordiales desde el restaurante Sacerac aquí en la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Alejandro Marín, este es Canal 13 y este es el podcast, y hoy me acompaña una mujer que ha hecho cine y producción de cine durante toda su carrera, toda su vida la ha dedicado a este fascinante tema. Está a punto de estrenar una película que se acaba de ganar un premio muy importante a nivel internacional llamada Memoria, dirigida por... ¿Cómo se llama el personaje, Diana? Se llama Apichatpong Weerasethakul. Perfecto. Okay, muy bien. O sea, en la primera, no tocó hacer intervención ahí de pronunciación, está perfecto. Diana, ¿cómo van las cosas para cuando esté al aire nuestro programa del podcast por Canal 13 en todas las regiones? Ya la película estará en salas, habrá estado en salas por lo menos en una semana. Y además de eso, pues tengo entendido que hace unos días hubo estrenos de funciones especiales en Medellín. ¿Dónde más? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy sorprendidos y muy agradecidos con toda la público. Tuvimos una función en Cali y una función en Medellín que se agotó boletería en menos de 6 horas. Y fue una emoción muy grande realmente que la gente quiera conectarse con una película como estas. Y como tú dices, ya en este momento vamos a estar en salas, estamos en salas en toda Colombia. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pasto, Neiva. Bueno, hay mucha buena acogida a la película y esperamos que la gente también pues acoja la película igualmente yéndola a ver. ¿Cuántas salas componen este esquema de distribución para esta película puntual? En este momento estamos con 50 salas. Ok. ¿Qué pasa después de la primera semana de estreno con respecto a eso? Ahí es donde está el reto, ¿no? Una película es como ganarse las elecciones. Uno tiene que ir el primer fin de semana, es ese fin de semana, y si no, pues nos mandan a guardar a la casa. Para este tipo de cosas, ¿qué es más importante, el voz a voz o el mercadeo pagado, la publicidad y todo ese tipo de cosas al estilo grandes producciones de Hollywood? No, el voz a voz. Lo importante es abrazar las películas e irlas a ver. Eso es lo primero, ¿no? Y comentar la película. Si usted ve la película, le gusta o le dejó la cabeza dándole vueltas, cuéntale a alguien y dígale que la vaya a ver. Lo importante es irla a ver y contarle a la gente. En el cine, las grandes producciones, por supuesto, Avengers, Spider-Man, no sé qué, pues son películas que llegan a Colombia con campañas globales arriba de $200 millones. Imagínense nosotros con $1 milloncito de pesos, eso es pelea de tocho contra guayaba madura. Eso es bien complicado, sí, eso es definitivamente muy complicado. Hábleme de Memoria. ¿Cómo se involucra usted en este proyecto? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, yo creo que ese proyecto nace porque tenía que nacer. Apichatpong visita Colombia porque yo lo invito al Festival de Cine de Cartagena. Y él, en su mente, digamos que antes de eso pensaba, quiero filmar en otro lugar, pero como una idea abstracta. Y viene a Colombia y pasa 2 meses, decide viajar por todo el país. Y todo el mundo pensaba como, va a filmar una película en la selva, porque sus películas tienen mucho como ese paisaje y esa textura. Y no, a los 2 meses me dijo, ¿quieres hacer una película conmigo? Le dije, sí, claro. Y la película la mitad es en Bogotá y en el Quindío, o sea, nada que ver con la selva frondosa y exótica. Y yo creo que lo que básicamente lo atrapó de Colombia eran las paradójicas similitudes de un país latinoamericano con un país asiático, pero a la vez también las profundas diferencias. Entonces como que esa mezcla lo atrajo muchísimo, y la idea de la memoria, que finalmente de eso se trata la película, de cómo las memorias que compartimos todos los seres que habitamos esta tierra de alguna manera se conectan, y este es un lugar donde la memoria es un hecho muy presente y que es algo que deberíamos como devolvernos a mirar más. Pero es una película sobre todo humana, y yo creo que los colombianos somos muy humanos. Sí, eso sí es bastante cierto. ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Inmediatamente arrancan? ¿Cuándo arrancan? ¿En qué momento arrancan? Arrancamos en el 2017, como a pensar y a levantar todo lo que significa una película como esta. O sea, prepandemia. Prepandemia, terminamos de rodar en octubre, noviembre del 2019, y ahí, bueno, estábamos editando cuando arrancó la pandemia. Entonces fue una película que sí estuvo atravesada por eso, y que hicimos una postproducción pues loquísima entre Bangkok, Alemania, Francia y México por Zoom.
Entonces era como muy chistoso y muy loco estar haciendo eso, pero bueno, también la tecnología nos ha permitido sacar adelante cosas que antes también eran mucho más difíciles. Ujú. Mire, ¿cuánto tiempo lleva usted metida en esto del cine? Muchos años, ya estoy grande. Ya no soy ninguna joven promesa de nada, ya estamos cuchitos. ¿Y fue joven promesa? No, ¿Alguna vez tampoco. la llamaron así? No, nunca. No, mi primera película es Los viajes del viento, que filmamos en el 2009 y empezamos con ese proyecto como en el 2005, 2006. Entonces ahí haga cuentas. Ok. ¿Qué hace un productor o una productora ejecutiva? Muchas cosas, pero digamos que como lo asumo yo, para mí, ni siquiera yo decidí ser productora, yo siento que el oficio me decidió a mí, ¿sí? Y yo me di cuenta que como que uno tiene como una cierta habilidad muy sensible también de poder entender cosas complejas de los proyectos a nivel creativo, pero también de volverlo realidad. Es como ser un puente entre los sueños y la realidad. Y ser ese puente me parecía chévere, un poco muy desgastante porque las productoras y los productores pues vivimos con los proyectos como los papás con los hijos toda la vida, o sea, eso no es algo como tú ya no me caes bien, te voto, no, o sea, te toca aguantarte el hijo que te gustó, el que no te gustó. Es un camello duro donde las cosas prácticas sí tienen que ver, pero en mi caso lo más importante es lo creativo. Yo me involucro muy estrechamente con la concepción creativa de los proyectos. Y después en mis ratos libres pues consigo la plata, No es que tengamos la plata para hacer las cosas, sino que sabemos o intuimos cuál es la forma de poder hacer realidad X o Y proyecto. Bueno, además del tema creativo, conseguir plata es un talento. Esas dos cosas conectadas son Eso es un gran talento. son escasas. Yo no consigo plata para mí, ¿no? Esa es la única paradoja de todo este asunto. Es como tengo un imán para, usted me dice quiero esto y yo lo consigo. Pero para mí pues es como, bueno, a mí no me importa, tengo una renuncia con eso, pero yo creo que es más entender qué es lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, saber, bueno, vamos a hacer esta botella. Entonces, cuando uno sabe exactamente qué es lo que está haciendo y lo entiende bien, sabe por dónde buscarle la plata, ¿no? Buscarle la forma de hacerlo realidad. Cuando uno no entiende muy bien la esencia de lo que uno está queriendo hacer, pues ahí es donde se confunde en la forma de hacerlo realidad, creo yo. Cuénteme, ¿dónde nace su pasión por el cine? Bueno, yo estudié cine en la Universidad Nacional de Colombia. Yo no sé si nace como de una obstinación, ¿no? Porque también, claro, cuando ya empecé a estudiar cine ya había ley de cine, pero antes no había cine en Colombia. De hecho, yo era la única mujer en mi clase también, o sea, todo era como un no se puede. Y yo creo que yo soy terca, entonces cuando me decían no se puede, entonces yo decía, pues sí se puede. Pero más allá de esa obstinación, yo creo que lo que me fascinaba y me sigue fascinando del cine es lo fácil y lo complejo que puede ser a la vez, ¿no? O sea, aparentemente es como, puede ser entretenimiento, pero puede ser una cosa artística mucho más estimulante y retadora y que mueva el lenguaje, la política, el pensamiento, como muchas cosas. Entonces me gusta esa mezcla entre algo que puede ser muy fácil y muy complejo. Y claro. Yo creo que el reto también, ¿no? Que es como una gran masa, como un elefante, como una cosa difícil de mover, pero que cuando arranca es como una estampida. Entonces es chévere. ¿Por qué no hay casi mujeres? ¿Por qué era usted la única mujer en la su clase? escuela. No sé, porque esas son como las taras que nos han puesto también, como qué hacen las mujeres y qué hacen los niños, ¿no? Y en la universidad todavía era así, como, no, dirigen los hombres, las mujeres hacen arte, script, o sea, como unas cosas rarísimas que por fortuna han cambiado mucho, pero pues cuando yo estudiaba, además de ser la única en mi clase mujer, pues en ese momento hablábamos de 2 directoras mujeres, estaba Camila Lobo Guerrero con 2 películas y la maestra Marta Rodríguez, pero no habían más. Hoy en día pues ya hablamos de más mujeres dirigiendo cosas en Colombia y más mujeres haciendo fotografía. Yo he hecho películas con Sofía Oggioni, por ejemplo, que es una fotógrafa muy, muy tesa, pero en esa época no habían. Entonces yo creo que eso era lo que la sociedad nos había dicho, hasta acá pueden llegar las mujeres, pero pues las mujeres somos más poderosas que la talanquera que nos ponen, entonces hemos ido
pudiendo llegar a otros lugares, pero no ha sido fácil en el mundo del cine, no ha sido fácil para las mujeres realmente ser reconocidas y que se abran espacios para las mujeres. ¿Usted encontró taras, obstáculos, problemas en la escuela de cine o cuando empezó a trabajar por ser mujer? Más que taras, como que con el tiempo uno sí se da cuenta que no lo tratan igual. ¿Qué pasa? ¿Qué sutiles diferencias hay entre el tratamiento? Hay sutiles y no tan sutiles. Yo me acuerdo de clases donde los compañeros hombres llegaban con una tarea, pero una cosa horrible, y no, buenísimo, chan, y 5. Y yo llegaba y me daban durísimo. O sea, como que el estándar para las mujeres era mucho más violento. En la industria cinematográfica está calculadísimo, las mujeres ganamos 3 veces menos que los hombres, porque sí. Sí hay muchas cosas que siguen funcionando mal en ese sentido, ante lo cual yo creo que lo que hay que hacer es persistir y seguir abriendo espacios. Hoy en día, las chicas de la misma escuela, de la Universidad Nacional, hay más mujeres que hombres en esa escuela. Entonces el mundo sí cambia poquito a poco, pero el camino no ha sido fácil, definitivamente. ¿Sienten de todas maneras que las cosas mejoran? Sí, muchísimo. Yo creo que también la visibilidad de la problemática del machismo cambia muchísimas cosas, o sea, mencionarlo es importante, mencionar que hay directoras y directores. Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje incluyente, ¿no? De amigues, coses, no. Pero creo que cuando uno habla de escritores, tiene que decir escritoras, porque cuando nombras las cosas existen, ¿no? Cuando dices que hay directores de cine, tienes que decir que hay directoras de cine. Claro. Para que todas y todos empecemos a existir. Y creo que sí ha cambiado muchísimo el panorama, pero un montón. ¿Por qué no le trama el lenguaje incluyente? Porque me gusta mucho el español, y el español eso no existe. De hecho, ya hay cosas que son neutras, pero pues coses, amigues, eso es una deformación del lenguaje. Pues ¿no cree que de pronto puede llegar a transformarse? Es decir, a mí tampoco me gusta, pero a veces pienso, bueno, pues si de pronto algún día la Real Academia de la Lengua lo acepta. No, yo también tengo esa percepción y a veces lo uso en chiste, pero después me doy cuenta que estoy escribiendo como todos con X, Claro. como que sí te das cuenta que a veces así hayan cosas que no nos gusten del todo, el mundo sí tiene que cambiar. Y que si cambia hacia un lugar más abierto y más incluyente y que abrace todo tipo de diferencias, pues me parece magnífico. Por el momento yo prefiero nombrar ellas, ellos, nosotros, nosotras y demás, pero bueno, ahí vamos. No me quiero quedar mucho en el tema de diferencias de género, de evolución, de crecimiento de género, pero de todas maneras tenerla acá, pues no solo es un privilegio, sino que me parece interesante ponerlo sobre la mesa, a pesar de que ya han pasado muchos años. Pero ¿cree usted que todo lo que ha sucedido o que la evolución tiene que ver con lo de Harvey Weinstein y con el caso y la visibilidad del caso de Harvey Weinstein, que la situación de las mujeres ha mejorado a raíz de eso, o es simplemente parte de cómo ha ido evolucionando todo? No, eso es parte de, digamos que el movimiento feminista es un movimiento que está muchísimo más allá del escándalo y el movimiento del Me Too. Yo creo que el movimiento del Me Too lo que logró fue visibilizar aspectos muy concretos en la industria del entretenimiento, con los cuales yo tengo también otras divergencias de punto de vista. Yo creo que las mujeres también somos entes de derecho y de decisión, ¿no? Nosotras también tomamos decisiones y somos responsables también de cosas que decidimos. Creo que hay muchas cosas políticas delicadas, pero en cuanto a esa visibilidad como artistas y como hacedoras de la industria del entretenimiento, que eso viene desde hace un rato atrás, ¿no? Hay nombres importantísimos que desde los 70s, los 80s estaban haciendo una fuerza muy importante justamente por hacer visibles esas diferencias. Y el movimiento del Me Too visibiliza otros problemas, ¿no? Y también le dio voz a otras cosas, pero no es lo único del movimiento. ¿Usted hace cine como entretenimiento, como arte? ¿Conecta las dos cosas? ¿Memoria trae los dos elementos? ¿Es más arte, es más entretenimiento? Yo me he dedicado más a hacer un cine con una mirada más artística, digamos. Y memoria creo que es parte de esa línea, ¿no? Como de una experiencia artística, que yo creo que es también importante como que también puede ser muy entretenido. El entretenimiento a veces es aburrido
Y a veces el arte también puede ser muy entretenido, ¿no? Como quitarle también las etiquetas de arte aburrido y entretenimiento, pásala bien. Creo que hay experiencias artísticas en las que uno también puede entretenerse y puede tener como un espacio de pasarla bien. Volviendo al tema del lenguaje, desde esa perspectiva artística, ¿cómo abordan el lenguaje en la relación que tienen con API, en la forma como construyen la película, en cómo organizan el guión, en lo que tienen en mente y cómo lo materializan? ¿Cómo es esa relación con el lenguaje? Bueno, él es un director muy preciso, pero también es muy abstracto todo el proceso. Y eso es muy divertido porque todo se construye a través de muchas conversaciones, que era chistoso porque cada vez que él llegaba con una nueva versión del guión, yo veía que esas conversaciones habían aterrizado poco a poco en el guión, ¿no? O como tal recuerdo o tal, no sé, tú te sentabas con él y le contabas, no, yo estuve grabando no sé qué, y de repente aparecía esa escena en la película, de una manera diferente. Entonces era como muy abstracto, muy conversado, pero también era un ejercicio de ir precisando, y también de preguntarse, ok, esta escena que está acá, ¿qué está queriendo decir como dentro de todo el universo más complejo de la película, ¿no? E irle dando como ya, como dices tú, como la forma, pero sobre todo es un ejercicio como de precisión, pero también de dudar. Todo el tiempo nos preguntábamos, ¿será que sí filmamos esa escena de mañana? ¿Será que quitamos esto? ¿Será que lo ponemos? Porque el arte es así, es incierto, o sea, tú nunca sabes realmente qué está pasando, sino que vas ensayando y luego, ¡pum!, tienes una película. Ajá. ¿Por qué escogió el Colombia? ¿Le ha dicho alguna vez? Pues yo creo que Colombia lo escogió a él, porque la película nació acá. O sea, él vino, viajó y dijo, quiero hacer una película acá. Y la película está ligada a... Él empezó a tener una alucinación auditiva, él sentía ese bang, como que le estallaba la cabeza. Eso es un caso raro, pero existe como síndrome. Y le empezó a suceder cerca a venir a Colombia. Entonces era como algo que relacionaba con Colombia y luego empezó a recorrer el país y empezó como a unir eso que a él le pasaba, el insomnio, su fascinación con los sueños, como con lo que encontró en este país, y es el peso de la memoria. Por eso la película se llama Memoria, porque para él Colombia era memoria. Colombia era la memoria que él sentía, que se imaginaba del país, y las memorias que todos acá teníamos y que de alguna manera misteriosa compartíamos, ¿no? Así mis recuerdos no sean iguales a los suyos, hay algo como en nuestra historia común que por algún punto nos une. Entonces el país y los colombianos fueron los que escogieron a API para hacer esa película, porque esa película no existía sin ese viaje. Y eso está ahí, ¿no? El color, el clima, los personajes que atraviesan la película son Colombia, básicamente. ¿Qué tanto sabe él de los procesos de memoria de este país? ¿O qué tanto logró entenderlos o influyen en el resultado final de la peli? Pues fue un proceso de investigación muy largo. Por supuesto, la información que nosotros como colombianos tenemos es mucho mayor a la que él puede tener, pero sí fue un proceso como de entender muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros tengamos o sea, el sentido de la memoria inclusive de los pueblos indígenas. De qué significa que tú vayas caminando y que sepas que ahí hay una ruina de una civilización que ya no existe, pero que esa memoria también hace parte de tus memorias, ¿no? Que eso también hace parte un poco de la película. Fue un proceso de investigación muy largo en el que pues, yo estaba muy involucrada, el departamento de arte estuvo muy involucrado, y para él era muy sorprendente que cada vez que avanzábamos en la investigación se ratificaba esa idea de cómo la memoria pues se vuelve repetitiva, ¿no? Es como algo de lo que no es que no pueda salir, sino que necesitamos evolucionar de alguna manera para poder salir de ahí. Pero sí fue un proceso de investigación bien largo acerca de los múltiples procesos de memoria que tiene el país. Ok, ¿cuáles fueron los más importantes para ustedes a la hora de investigar? Trabajamos muchísimo con como con cosas arqueológicas, porque hace parte como una de las líneas temáticas del proyecto.
Y por último estuvimos trabajando una parte de todo el proceso del proceso de paz reciente, de la Comisión de la Verdad, digamos, como de cosas que se estaban construyendo. En eso no entramos mucho porque no es una película política, pero a mí me interesaba que él viera, por ejemplo, en los procesos con los paramilitares, las versiones libres de los paramilitares, que eran cosas muy impresionantes. ¿Cómo evita politizar eso? Bueno, pues tiene a API para arrancar, fin, y ya. Y punto, y ahí ya no necesitas hacer nada más. La visión externa, yo creo que eso también es maravilloso para poder no politizar esa idea de la memoria. Y la memoria, que eso es muy, muy potente, no le pertenece a ningún partido o a ninguna derecha o a ninguna izquierda o a nadie. La memoria nos pertenece a los seres humanos y es parte constitutiva de lo que somos. Y cuando lo abordas desde ahí, pues es una cosa que no es política. Es política en otro sentido. Sí, le quería preguntar eso y como de pronto complementarle, porque de todas maneras a uno le enseñan que la historia la escriben los ganadores. Entonces, ¿en qué se diferencian la historia de la memoria? Pues que estas son las vivencias de personas, Okay. no de nadie más. O sea, no es un tema necesariamente colectivo en el sentido de que la investigación puede poner sobre la mesa una serie de temáticas relacionadas con una situación generalizada, pero no... No, la investigación fue muy juiciosa para nosotros entender más de qué estábamos hablando. Pero la película es un tema sencillo, solamente que es profundo. Entonces esa profundidad es la que nos da haber hecho una investigación tan fuerte realmente. Pero puntualmente esos temas históricos no nos interesaba entrar en la película en eso. ¿Cuánto dura la película? Es larguita. 2 horitas nomás apenas. No, pero no es tan larga. No, hay más. Hay El más Irishman, por ejemplo, esa de Scorsese que dura como 4 horas. 4 horas, sí. No, hay más, es cierto, es cierto. Está bien. Son 2 horas y son 2 horas de un viaje muy chévere, entonces no se sienten tan largas. Diana, ¿cómo es la música? La música de esta película la hizo César López, que fue un regalo muy lindo, porque César y yo somos amigos hace 20 años, pero nunca habíamos trabajado juntos. Éramos amigos de la vida y habíamos hecho cosas juntos, pero más como desde otras esferas que no eran ni el cine ni la música. Y API es muy preciso, ¿no? Pero entonces esas cosas que hace la gente que no hace música, que le dice a uno como, yo quiero que esto suene así como tierra, redondo, pero como brillante. Ok. Sí, como un tema sinestésico. Sí, y uno como, pucha, y uno como músico es como, ¿qué? Bueno, listo. Y cuando empezó con estas Pero locuras, César es bueno haciendo eso, ¿no? Exactamente. Entonces yo dije, la persona con más paciencia para lograr esto va a ser César. Y además la ventaja era que era vecino de La Soledad, porque nosotros estábamos viviendo ahí, entonces era perfecto. Pasábamos todas las tardes dándole lata a César, cámbiale, súbele, no, más triste, más feliz, más redondo, más peludo, más alto, más gordo, o sea, todas esas descripciones abstractas que hacen las personas que no hacen música. Y fue un proceso muy feliz porque la música es muy importante en la película. La película, toda la banda sonora es supremamente importante. Es una película sonora. Pero esos momentos en los que la música aparece son dramáticamente y emocionalmente muy importantes. Entonces son 2 piezas que son centrales en la película. Las 2 las hace César. Y construirlas fue muy bonito porque además están específicamente diseñadas para las emociones de esa escena, para el ritmo de esas escenas, son piezas muy bonitas. O sea, son 2 cosas, 2 piezas de música, aparecen 2 veces en la película. Y ya. Y el resto es sonido ambiente. Pero es un sonido complejo, o sea, hay que disfrutarla en la sala de cine para poder entender esa riqueza de lo que es una banda sonora, que no solamente es música, sino crear un paisaje sonoro realmente con esas pequeñas texturas, cositas que entran y que salen, y aprovechar también esa amplificación de la sala de cine, que no es lo mismo uno oír en unos audífonos o en un televisor o lo que sea, que en un sonido envolvente de la sala, que es precioso. Claro. ¿Cómo llegan a Tilda Swinton? Bueno, Api y Tilda se conocieron hace como 18 años. Y Tilda siempre ha sido una artista muy dada a colaborar con otros artistas, ¿no? Como Derek Jarman, como Jim Jarmusch.
hicieron como mucha afinidad, se volvieron amigos, curaron 2 festivales de cine juntos, hicieron cosas juntos. Pero Api decía, pero ¿cómo voy a hacer yo una película con Tilda Swinton en Tailandia? O sea, eso sí está como muy chistoso. Un día vamos a hacer una película juntos. Y cuando Api vino a Colombia, la llamó y le dijo, encontré el lugar, vamos a hacer una película juntos. Y la voy a empezar a escribir. Y ya, así. Y así fue, y eso fue todo. Y eso fue todo, y ella es parte de la génesis, pues también de la película, y una aliada y una socia maravillosa en la película. ¿Cómo se financia una película de estas, Diana? Con mucho sudor y un sombrerito así por todas partes. Son películas que como, claro, su finalidad no es puramente el entretenimiento, sino más lo artístico, pues financiarla requieren muchas personas alrededor que crean en lo mismo que uno cree, ¿no? Que crean que el arte es importante para poder sacar el mundo adelante, y que le apuesten a eso, ¿no? Entonces son muchos fondos internacionales, becas, curadores, programadores, coleccionistas de arte, fundaciones de arte que básicamente apoyan con pequeños montos para poder sacar adelante las cosas. Y bueno, al final es como un poco las Naciones Unidas del cine. Esta película tiene como 14 nacionalidades, 18 socios, o sea, eso es una locura de idiosincrasias y de usos horarios muy loco, porque yo llevo 3 años que a las 8 de la noche yo digo, ya me empezó, ya llegó la nocturna, porque me toca conectarme con el otro lado del mundo, que son las 8 de la mañana. Entonces tengo como unas cosas así, y así se financian estas películas, como deslocalizándonos y pensando, bueno, esta es una forma de hacerla, que es como el entretenimiento, la industria, los estudios, o la independencia. Entonces la independencia es salir y tocar muchas puertas y decirle a muchas personas como, crean esta idea, no va a ser plata, muy probablemente, pero va a ser una cosa hermosa, y eso es lo que vale la pena del arte, hacer algo hermoso. Hablando de independencia, ¿por qué no simplemente llegar a un gran grupo económico y decirle, mire, apoye este tema? ¿Por qué toma como independiente la decisión de mecenas varios y no de alguien que pueda hacerle las cosas mucho más sencillas con una sola tocadita de puerta a uno de los grandes grupos o algún cacao aquí en el país? Bueno, yo creo que es eso, es por la independencia, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de tomar sus decisiones, de pronto se demora más, de pronto el camino no es tan fácil, pero son sus decisiones. Uno tiene una libertad creativa y editorial absoluta, que yo creo que es absolutamente necesaria para que el arte tenga sentido, ¿no? Cuando eso se hace con una finalidad absolutamente económica, cuando yo vendo mi criterio de alguna manera y hago lo que ese gran capital quiere, pues ya no estoy haciendo nada. O sea, no estoy haciendo nada en términos artísticos, creo yo. Está bien, sí, y hay muchas formas de hacer y de ser feliz, pero mi forma de hacer las cosas sí creo que tiene que ver con poder ser independiente, de poder hacer y decidir lo que queramos hacer, más allá del dinero. Claro. En ese proceso, yo creo que hay una cosa de la independencia que tiene que ver como con la libertad también, y con la responsabilidad con que se usa esa libertad desde el proceso artístico, ¿no? ¿Cómo garantiza usted, o cómo sabe usted que no está de pronto abusando de esa posición artística con respecto a, no sé si de pronto ustedes los artistas tengan como entiendan un poco la responsabilidad frente a un público, es decir, cómo hacer para que no se vea ya muy volada la cosa, sino que tenga un tema aterrizado y siga siendo arte, pero siga siendo interesante, atractivo y pues de alguna manera vendedor, porque yo me imagino que ustedes quieren que la gente vea la película, ¿no? Absolutamente. Ese es el gran reto siempre. Es esa delgada línea de cuando yo me estoy tan ensimismado en mi arte que me olvido de que tiene que conectar con usted, ¿no? Y con ellos y con todos, con el público. Pero eso es una pregunta que uno se hace constantemente. Yo en particular con esta película siento que es una película que está como hecha con un amor, es muy cargada de amor
la mirada que tiene la película sobre todas las cosas. Tiene unos momentos como graciosos, sutiles. Es una película con la que el público sí conecta, sin que sea una película facilonga, digamos, ¿no? Pero sí la gente se conecta emocionalmente con la película y me siento muy contenta de que esté en ese punto medio, porque sí es muy fácil irse para el otro lado, ¿no? Es muy fácil hacer un producto artístico que básicamente no lo pueda entender nadie, o uno tenga que ser, no sé, como ingeniero de la NASA para poderlo entender. Y eso es algo que uno tiene que preguntarse todo el tiempo, y también es para quién está haciendo las cosas. Por supuesto, porque el arte tiene que tener un público, tiene que tener alguien con el que se conecte. ¿En quiénes estaban pensando ustedes cuando hicieron eso? Hicimos la película, yo creo que pensamos mucho en Colombia. Realmente sí pensábamos mucho acá, y nos preguntábamos mucho cómo la iba a recibir Colombia, y la está recibiendo muy bien, por fortuna. Pensábamos mucho en las personas que entienden el cine también como un lugar donde el pensamiento pueda florecer, donde uno pueda salir como con más preguntas que respuestas. Pensábamos mucho en las personas que les gusta observar cosas, mirar cosas, no solamente consumir, sino observar con tranquilidad, que eso es lo que tiene el cine de Apichatpong, es un cine que el tiempo es necesario para poder ver y entender cosas. Ajá. ¿Y eso pasa después de ver la película o pasa durante ella? En ambos, eso es Sí. lo mejor. Es un producto de larga duración, uno podría decir, porque no solamente son las 2 horas que dura la película, sino que a la semana uno dice como, ya entiendo, esto era esa cosa, magnífico, ¿no? Es como un efecto posterior que es muy rico también. Eso es muy interesante de esa clase de productos y de piezas, y es que no se agoten en las 2 horas y usted salga y se le olvidó que vio, ¿no? Sino que usted salga y a la 1 hora se pregunte una vaina, y a la semana diga, miércoles, esto ya lo entendí, o como un buen libro o una buena pieza musical que uno le resuena muy diferente después. Yo creo que es por eso, por la larga duración del efecto. Óigame, hablando sobre arte, le quería preguntar usted me dice que el amor, ¿cuál es la otra o qué sensación artística prima además del amor, o es solamente el amor visto como desde el arte la única, no sé si motivación artística o percepción que pueda tener el espectador de la película? No, hay muchas cosas. Yo creo que hay momentos muy nostálgicos en la película también. O sea, hay nostalgia. Hay nostalgia, hay amor. Yo creo que también la idea de la fantasía, que digamos no es un sentimiento, pero que sí es algo muy inherente al cine. El cine fantástico es un gran referente del cine de Apichatpong. La película parece muy natural, pero la película no es cero natural, ¿no? Y es cero naturalista también. Eso me parece muy interesante como... Es curioso, sí, porque usted me dice que esto con respecto a espacios, ¿no? Uh-huh. Sí, pero en general la temática de la película no es naturalista realmente. O sea, cuando ya entren en la película, porque no la puedo spoilear, pues uno sí dice como, uy, juepucha, era de esto. Es cero naturalista. Realmente tiene más que ver como con la idea de la fantasía, y yo creo que el amor y la nostalgia son 2 sentimientos ahí que se encuentran, y se encuentran también con esa idea de lo que tú tienes que a mí me falta. Que tiene que ver con la memoria, tus recuerdos, mis recuerdos, cuáles son mis huecos y cuáles son tus huecos, y cómo eso logra ser un empate, ¿no? Que es lo mismo, es amor y nostalgia. Usted me decía que la película no tiene cargas políticas, pero en las cosas que vimos durante el Festival de Cannes sí vimos una posición política. ¿Por qué? Bueno, eso digamos que también son las posiciones que cada uno de nosotros a nivel personal en la película hemos tenido. Yo, por supuesto, soy una persona que abiertamente he apoyado el paro nacional, que estoy plenamente de acuerdo con la manifestación y el movimiento ciudadano, y obviamente en contra de cualquier tipo de represión y de censura.
Evidentemente también varios miembros del equipo me preguntaron un poco como si podían hacer algo en relación a eso en la alfombra roja. Les dije, bueno, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Lo que fue más bonito es ver cómo el equipo extranjero también se sumó a esa manifestación, porque había como muchas preguntas. Cuando estás fuera del país, la gente se pregunta qué es lo que está pasando en Colombia, ¿no? O sea, es muy chistoso porque primero era como, pero no hicieron un proceso de paz, ¿por qué votaron no? Pero ¿por qué votaron no? Proceso de paz, o sea, nadie entiende la locura en la que ni nosotros entendíamos esta esquizofrenia. Entonces uno para hacerle a la gente curso rápido de historia de Colombia en 10 minutos es berraco, pero sobre todo la gente estaba preocupada por ver pues que estaban matando a los manifestantes y que realmente sí había una cosa represiva muy fuerte. Y Apichatpong, por el otro lado, pues vive un mundo diferente. Tailandia es una monarquía donde no hay democracia, pero de pronto hay menos corrupción que acá. Pero él tiene la idea de que la democracia es algo muy chévere y siempre tenemos esta discusión, como que yo le digo, yo no sé si creo en la democracia, porque yo vivo en una democracia, pero vivimos en una locura. Pero en el mismo momento están sucediendo también protestas en Tailandia. Entonces también era como compartir una situación donde allá hay unas revueltas juveniles muy fuertes porque la gente quiere una democracia y las están reprimiendo y los están acallando. Y acá pues tenemos una democracia que está fracturada, que está muy compleja y quiénes son... Que parece una monarquía. Que parece una monarquía y quiénes son los que están en la calle poniendo el pecho, los chicos. Era como lo mismo, dos realidades súper diferentes, pero en la misma situación. Tú ves las noticias allá y es exactamente lo mismo. Entonces, claro, era una cosa como que así su cine no sea político, su mensaje es político. Cuando él sube a Cannes a recibir el premio, pues es el único director que hace un mensaje político. ¿Y qué le dice? Señores de los gobiernos de Tailandia y Colombia, escuchen a su pueblo que está en las calles. Entonces, las películas siempre son políticas, así no sean... ¿El arte siempre es político? Siempre es político. ¿Será? Yo creo que todos somos seres políticos. Somos seres políticos, pero yo siempre he tenido como ese... No sé, a mí a veces siento que me decepciona el arte político, ¿sabe? Cuando tiene esa... Claro, cuando es como on your face, ahí sí uno dice como, uy, bueno, hay muy poquitas cosas, ¿no? Sobre todo desde la música, como que digo a veces, por ejemplo, en YouTube a mí me decepciona profundamente. Y yo fui muy fan de YouTube de pelado, y YouTube me puso ahí en la cara Greenpeace, Amnistía Internacional, Aung San Suu Kyi, el tema de Birmania, y todo eso parece venirse abajo, no solamente con las acciones de ellos como personas, no sé, un Bono o un Diech comprando una reserva natural para montar unas casas después de que 30 años, ¿sí me entiende? Entonces uno dice, no sé, el arte, cuando uno dice todo arte es político, no corre el riesgo un poco, Diana, que con el tiempo esa politización del arte por naturaleza o por inspiración se corrompa? Pues yo creo que todos podemos caer ahí fácilmente, ¿no? El activismo también es una cosa que es, o sea, yo creo que hay que ser activo políticamente, pero también a veces el sobreuso de las banderas políticas creo que es lo que daña todo, ¿no? No solamente como poner el arte, que es evidente, me parece que carece un poco como de sentido, pero también cuando se vuelve utilitario, cuando usted se da cuenta que una estrategia de venta es eso, es politizarse, pues ahí entra en un camino muy, muy oscuro. Pero creo que en la medida en que uno está diciendo cosas que le competen a su tiempo, a su sociedad, al lugar histórico donde está ejerciendo un rol político desde el arte, sea una cosa más evidente que otra, ¿no? Y yo creo que uno como artista sí tiene a veces una misión, bien sea desde el arte o desde el lugar de vocería que tiene, porque tenemos la posibilidad de amplificar discursos, pues de ser responsables con lo que estamos diciendo políticamente. ¿Sintieron miedo cuando hicieron esa manifestación en la alfombra roja? ¿Les preocupó alguna repercusión que pudiera tener en el futuro de la película acá? No, o sea, me imagino que sí, y han habido pequeñas consecuencias. Lo que pasa es que a mí no me importa. Entonces, ¿qué cosas les pasaron?
No, pues como bobadas, apoyos que se caen, gente que dice como nos interesa estar en la película, pero no cuando hay como una manifestación política tan concreta y uno dice, bueno, pues si esa es tu posición, a mí no me interesa tampoco estar al lado tuyo, claro, ¿no? O sea, es como... Sí, básicamente no somos buenos socios. Exactamente, No ni tú para mí, ni yo para ti, entonces todo bien, todo chili, entonces pues bien. Yo no, a veces de pronto es que yo no mido muy bien las consecuencias de cosas así, de pronto es irresponsabilidad, pero miedo no, yo creo que las cosas hay que hacerlas y que sí hay que manifestarse y sí creo que esos lugares de privilegio que nosotros tenemos como artistas para hacer visibles cosas pues como que de verdad hayan personas desaparecidas aún, que los procesos judiciales de todos los crímenes que se cometieron en estos meses pues sean tan lentos o sean inexistentes, pues sí hay que denunciarlos desde donde todos podamos. En el tema de activismo, ¿cómo hace usted activismo a diario? Pues me porto bien, trato por lo menos de ser una buena persona en la cotidianidad. Es muy importante eso. Es que uno es chistoso, como que uno dice, estos policías no sirven, no sé qué, pero lo van a partir y le ofrece 100,000 pesos ¿no? Tengo 50,000 razones para solucionar esto, o sea, a eso me refiero, comportarse bien. Sí, claro, sí. Cumpla, haga las cosas bien, sea una persona honesta. La evasión de impuestos, ¿no? Entonces la gente dice como, no, si hace por acá, entonces no paga el IVA. Yo digo, pero es que si no hay IVA, no hay carreteras, no hay hospitales, que la gente se lo roba. Pues sí, pero si usted se lo roba, entonces imagínese. Peor. Entonces, desde esas pequeñas cosas que ser medianamente un buen ciudadano, creo que ahí arranca como el tratar de ser activo políticamente. Y bueno, de ahí para adelante mi causa favorita son las ollas comunitarias, porque creo que la seguridad alimentaria en un país como este, con un hambre como la que hay acá, pues es lo mínimo que cualquier persona con un nivel de privilegio como el que nosotros tenemos debería hacer. ¿Está apoyando? Sí, varias ollas comunitarias. ¿Cómo funcionan? Bueno, ahora las redes tienen muchísimas posibilidades de donación a varias. Hay una que es la olla con ruedas de Cali, que son chicas. También las ollas del Putas, que trabajan acá en el barrio Santa Fe con las asociaciones de trabajadoras sexuales acá en Bogotá, que son muy importantes porque realmente es poderle garantizar a las trabajadoras sexuales pues por lo menos una comida digna, claro, al día. Comer, ¿no? En este país. Eso sí que es un privilegio, ¿no? Eso es un privilegio que es loquísimo en un país con las riquezas que tenemos. O sea, que acá la gente aguante hambre es... absurdo. Absurdo. Sí. ¿Y cómo se metió? ¿Cómo se vinculó? Buscándolas. Yo creo que yo pensaba mucho en la universidad, había eso. Se llamaba, yo no me acuerdo cómo se llamaba en la universidad, y la primera vez que yo la vi, yo dije, no, qué cosa tan horrible, ¿cómo pueden comer ahí? Qué horror, ¿no? Pues uno todo estúpido. Sí, claro, no todo. No, pero sí, después es como, claro, o sea, muchas personas pues o llegaban a pie a la universidad y eso fue un momento muy crítico porque habían cerrado las cafeterías estudiantiles, entonces habían muchas personas que no tenían realmente pues para comer mientras estaban en la universidad. Entonces la olla también era eso, era una manifestación política porque tenía mucha carga política, pero también era una forma de darle garantía alimentaria a las personas que estaban en la universidad sin con qué comer. Entonces desde ahí me llamaban mucho la atención y después ya las fui buscando poco a poco y como convocando también a más gente como venga, mándele, ¿no? Eso es parte también de mi gestión de recursos semanales. Están las causas que son más chéveres que el arte. ¿Cuántas causas como esas apoya? Ahora que dice que está dentro de esos presupuestos semanales. Varias, pero eso mejor no hablar. Va a contar. Sí, eso es mejor no contar esas cosas, me parece bien. Mire, ¿cuánta gente espera aquí honestamente que vea la peli? Esa es una gran pregunta. Uno tiene que tener, uno quiere, cuando yo saco un podcast, yo quiero que lo vean 500,000 personas, ¿no? Como 1,000,000 de personas, ¿no? A veces lo ven 100,000, otras veces lo ven 80,000. Pero uno siempre como que dice, entrevistar a Diana Bustamante van a salir 90,000 televidentes. Es que el cine es una vaina loquísima. O sea, yo me acuerdo, yo peladita hablaba en ese entonces el que era el más sabiendo de cómo funcionaba la industria, que era Carlos Llano. Y Carlos me decía, es una locura, porque hay películas que yo digo van a hacer tanto y nos va a
re paila, re mal. Y hay películas que yo no le creo y eso de repente es un hit. Para arriba. Es una industria de una locura absoluta, pero que también depende de muchas cosas, porque usted tiene una película muy buena y le dan una sala, pues nadie la va a ver. Usted tiene una película que es un asco, pero le dan en un múltiplex de 8 salas, le dan las 8 salas, pues ¿qué va a ver la gente que vaya a ese múltiplex? Esa película, ¿sí? Entonces, también depende mucho la fuerza económica de las películas, los capitales que estén detrás, los intereses que están detrás. Para las películas independientes es difícil, siempre. Indudablemente esta es una película que sí llega como con mucha luz, con un premio, con una actriz como Tilda Swinton, con la generosidad de medios como este que nos abren las puertas y nos amplifican y ha habido mucha buena onda para poder hacer todo eso. Pero aún así yo no podría decir un mundo. Si O sea, básicamente no me va a decir no le va a decir, no, yo quiero hacer 1.000.000 de amigos, por supuesto. Bueno, eso está bien. Quiero hacer 1.000.000, pero las películas colombianas, esto es muy triste. La semana pasada daba una clase, hace 10 años, las películas colombianas representaban el 10% del total de la taquilla en Colombia, en el año. El año pasado representaron el 3%. Es increíble que eso haya ido en retroceso con ley de cine y todo a bordo, ¿no? Y con una industria, o sea, la taquilla crece y las películas colombianas cada vez pesan menos. Ahí es donde uno se hace una pregunta que de verdad sí, acá sí toca al revés, o sea, perro sí come perro, o sea, nos toca colombiano ver colombiano, porque si no es muy loco. Esa estadística me dejó preocupada, entonces ya no sé si voy a hacer 1.000.000 de amigos, pero... ¿Y por qué cree que nos hemos devuelto? Teniendo, no sé, cosas que de todas maneras, gústenos o no, vayamos o no, definan ese 3%, como, no sé, las cosas que hace Dago y demás, que son como comercialísimas, y que funcionan súper bien. ¿Por qué no? No sé, yo creo que tenemos un grave problema y es que la gente piensa como... Cuando les dicen cine en colombiano, se imaginan como ya es un género. Se imaginan una factura, porque sí, uno tiene una idea más o menos también muy relacionada en ocasiones a las experiencias, por ejemplo en mi caso de la niñez y pues de una precariedad también, ¿no? En la filmación, en el sonido, ¿no? En un montón de cosas. Y resulta pues que el cine colombiano es cine. Entonces en el cine colombiano hay comedias románticas, terror, películas digamos más de tipo acción, hay thrillers, hay películas documentales, hay películas más artísticas, hay de todo. Entonces creo que nos mata un poco que la gente siente como, no, yo ya me vi la película colombiana del año y entonces ya no ven. Y es como, no, es que esta es la comedia, la de terror, ¿no? Es como entender que dentro de las películas colombianas la gente puede encontrar el tipo de película que le guste. De la que quiera, va a encontrar dentro de ese espectro de cine colombiano. ¿No siente de pronto que a veces la independencia puede jugar un papel importante en la forma como la difusión no es la mejor, en el sentido de que pues uno de independiente tiende a ser un poquito más, de pronto usted no, porque pues, a ver, se acaba de ganar una Palma de Oro, pero los demás, me incluyo dentro de esos, somos como más desorganizados. Yo no hago cine, pero yo hago radio, lo hago desde la independencia también, y me cuesta organizarme para difundir una cosa, para tener este propósito, por ejemplo, que tuvieron ustedes, ¿no? ¿No cree usted que de pronto la independencia necesite profesionalizar los esquemas de relaciones públicas, de publicidad y demás? No estoy tan segura porque la verdad es que la gente se ha trabajado mucho en eso. Hay empresas que se dedican sistemáticamente a hacer trabajo de relaciones públicas para películas. Yo no, pero estoy de acuerdo, creo que algo tenemos que cambiar porque no puede ser que hayamos sido el 10% de la taquilla y hoy en día seamos el 3%. Eso no tiene ningún sentido. Y no puede ser tampoco que la culpa sea toda del público, aunque uno sabe que el público es muy responsable de eso, ¿no? Porque lo acabamos de mencionar. Yo creo que es lo que se le permite ver al público más bien. O sea, cuando pongo el ejemplo de ir a un multiplex donde hay 8 salas, claro, y las 8 tienen la misma película, que obviamente no es colombiana, que obviamente corresponde a unos intereses normalmente extranjeros, campañas multimillonarias desde afuera. Plata pues, al 100. Entonces,
el espacio que le queda para subsistir a la peliculita colombiana es mínimo. Y ahí pues, o sea, usted puede poner la plata que quiera ya en publicidad en Colombia, pero si el que es el dueño de la tienda no le vende su producto, no hay mucho más que hacer. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es buscar otras tiendas o inventarnos unas nuevas tiendas, otras formas de exhibir diferentes. Pero el problema realmente este es el público y esta es la película. Y acá nos están poniendo un muro para poder realmente encontrarnos con el público. Necesitamos que las salas nos dejen estar más tiempo, necesitamos eso, poder estar en las salas, básicamente. Oiga, le hago una última pregunta. Pues mi palma de oro es como Pulp Fiction, generacionalmente hablando. Es como que la primera vez que yo oí hablar de la palma de oro fue cuando vi en cines a los 17 años los trailers que aparecía, ¿no? El winner of the Palme d'Or, ¿no? ¿Qué se siente tener una palma de oro y qué reflexiona ahora, unos meses después de habérsela ganado? Bueno, nosotros ganamos el premio del jurado. Premio del jurado. Yo no sé, yo soy como de digestión lenta. Yo creo que yo todavía no he terminado de entender muy bien. Cuando nos la ganamos no pensé en nada. Yo me acuerdo que me llamaron y dijeron como, no, pues tienen que ir a la premiación. Y yo como, ¿pero a qué? Pues ¿cómo que a qué? Pues porque ganaron algo. Y yo no, pues eso debe ser un error, se equivocaron, no sé. Esto no es conmigo, no tenía ni ropa, no nada. Y entonces hacíamos chistes con Api y yo le decía, ¿qué tal nos den el de mejor guión? Que la película obvio no tiene guión. Entonces nos reíamos y recuerdo ese momento como de estar viéndolo ahí, subiendo las escaleras y hablar todo bonito y mencionarnos a Simon, el otro productor, y a mí. Y como de estar muy emocionada, pero no he hecho todavía una elaboración como más concreta de qué significó el premio para mí. Es que todo ha sido tan bonito como a nivel de hacer la película, de la familia que tenemos todos como trabajando juntos, que creo que ese ya era el mayor premio. Entonces, como que ese premio, que es un reconocimiento enorme, por supuesto, lo sé, pero yo todavía no he terminado de entender para mí qué significa. Diana Bustamante, ¿usted es productora ejecutiva de esta película? ¿O qué más hace? Yo soy la productora. Esta es la productora de esta película, ganadora del premio del jurado de el Festival de Cine de Cannes por la película Memoria. Ya está en cines, vayan, véanla, apoyen el cine colombiano, premiado, laureado. Y gracias por estar aquí en el podcast de Canal 13, Diana. Es un placer conversar con usted. Gracias.